Bien, para quienes se han conectado en estos momentos, estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 19 de octubre. El Papa se encuentra en la Plaza de San Pedro. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Y el lector italiano está dando la bienvenida y explica que el Papa saluda. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bueno, acabamos de escuchar el saludo litúrgico del Papa. Dal libro del Deuteronomio. Y en este momento, como siempre, la catequesis está inspirada en un pasaje bíblico. En este caso se trata del Antiguo Testamento, tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz y no de guardar sus mandamientos. Como escuchamos, este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia. Mientras tanto, queremos saludar a nuestros amigos de emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten en este día. De España Popular, Televisión Murcia, Setelmont TV de Alicante, de América Latina, Radio San Camilo en Perú, Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio María en Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de República Dominicana, Radio María en El Salvador y en Venezuela. Soy Radio de Bogotá, Colombia, Radio Luz de El Salvador. Y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y ESNE Radio y Televisión, El Sembrador Nueva Evangelización. Bueno, un saludo a todos ustedes y agradecidos por retransmitir, como siempre, nuestra señal y dar voz al Santo Padre en vivo y en directo. Ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ahora escuchamos la lectura en lengua española. Lectura del Deuteronomio. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Palabra de Dios. Lo escucharemos en portugués a continuación. Leitura do livro do Deuteronômio. Recorda-te de todo esse caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos pelo deserto, a fim de te humilhar, para te experimentar, para conhecer o teu coração e ver se guardarias ou não os seus mandamentos. Palavra do Senhor.
Bien, están por dar lectura a este pasaje bíblico قراءة من سفر تثنية الاشتراع en árabe واذكر كل y en الطريق polaco. التي سيرك Después de فيها la الرب proclamación إلهك في de este البرية pasaje, هذه السنين الأربع nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. فيعرف ما في قلبك هل تحفظ وصاياه أم لا كلام الرب. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twoim sercu. Recordamos que hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pablo de la Cruz, sacerdote y fundador de los pasionistas, y también de los jesuitas mártires canadienses, San Juan de Breufeu y Isaac Joguet. Ya escucharemos al Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, Nelle buenos días. catechesi di queste settimane stiamo insistendo sui presupposti. En las catequesis de estas semanas estamos insistiendo sobre las condiciones para hacer un buen discernimiento, para tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que hacer un camino de discernimiento. Toda actividad importante tiene sus instrucciones a seguir, que deben ser conocidas para que puedan producir los efectos esperados. Hoy nos detenemos en otro ingrediente indispensable para el discernimiento, la propia historia de vida. Conocer la propia historia de vida es un ingrediente indispensable para discernir. La nostra vita è il libro più prezioso che ci è stato consegnato. Nuestra vida es el libro más valioso que se nos ha entregado, un libro que muchos lamentablemente no leen o lo hacen demasiado tarde antes de morir. Y sin embargo, precisamente en ese libro se encuentra lo que se busca inútilmente por otras vías. San Agustín, un gran buscador de la verdad, lo había comprendido precisamente releyendo su vida, notando en ella los pasos silenciosos y discretos, pero incisivos de la presencia de Dios, del Señor. Al finalizar este recorrido notará con estupor, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. De aquí su invitación a cultivar la vida interior para encontrar lo que se busca dentro de ti mismo. Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Esta es una invitación que yo haría a todos ustedes. Entra dentro de ti mismo. Lee tu vida. Lee de adentro cómo ha sido tu recorrido. Con serenidad. Entra dentro de ti mismo. Muchas veces también nosotros hemos tenido la misma experiencia que Agustín. Encontrarnos presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados que nos hacen daño, como por ejemplo, yo no valgo nada, a mí todo me va mal, nunca realizaré nada bueno. Esto es una cuestión muy pesimista que te pone mal. Leer la propia historia significa
también reconocer la presencia de estos elementos tóxicos, pero para ampliar después la trama de nuestra historia, aprendiendo a notar otras cosas, haciéndola más rica, más respetuosa con la complejidad, logrando también recoger las formas discretas en las que Dios actúa en nuestra vida. Yo conocí una vez a una persona que la gente que lo conocía decía que meritaba el premio Nobel de la relatividad, de la negatividad. Todo era feo. Todo era feo, feo. Y siempre trataba como de bajarse. Pero después esta persona encontró a otra persona que lo ayudó. Y cada vez que él se lamentaba de algo, esa persona le decía, ahora para compensar di algo bueno, algo bueno. Y poco a poco lo ayudó a ir adelante, a ver bien y bella su propia vida. E così vediamo le cose che non sono buone e anche le cose buone che Dio semina in noi. Y así vemos las cosas que no son buenas y también las buenas que Dios nos ha dado. Hemos visto que el discernimiento tiene un enfoque narrativo, no se detiene sobre la acción puntual, la incluye en un contexto de dónde viene este pensamiento, a dónde me lleva, cuándo he tenido la posibilidad de encontrarlo antes. ¿Es algo nuevo o otras veces lo he encontrado? ¿Por qué es más insistente que otros? El relato de los acontecimientos de nuestra vida consiente también captar matices y detalles importantes que pueden revelarse ayudas valiosas que hasta ese momento estaban escondidos. Por ejemplo, una lectura, un servicio, un encuentro a primera vista, considerado cosas de poca importancia, en el tiempo sucesivo transmiten una paz interior, transmiten la alegría de vivir y sugieren ulteriores iniciativas de bien. Detenerse y reconocer esto es indispensable para el discernimiento. Es importante para el discernimiento, es un trabajo de recogida de perlas preciosas y escondidas que el Señor ha sembrado en nuestro terreno. El bien está escondido siempre, porque el bien tiene pudor, es silencioso, requiere una excavación lenta y continua, porque el estilo de Dios es discreto. A Dios le gusta ir a escondidas. No se impone. Es como el aire que respiramos. No lo vemos nunca, pero nos hace vivir, no nos damos cuenta. Acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la fina, consciente, notar los pequeños milagros que el buen Dios realiza por nosotros cada día. Cuando nos damos cuenta, notamos otras direcciones posibles que refuerzan el gusto interior. La paz y la creatividad, sobre todo, nos hace más libres de los estereotipos tóxicos. Con sabiduría se ha dicho que el hombre que no conoce el propio pasado está condenado a repetirlo. Es curioso, si nosotros hacemos el mismo camino y lo repetimos, estamos condenados a cometer los mismos errores. Es como el perro que se muerde la cola y repite las cosas. Podemos preguntarnos, ¿he contado mi vida a alguien alguna vez?
Esto es una linda experiencia entre los novios que cuando se están conociendo hablen de su propia historia. Se trata de una de las formas de comunicación más hermosas e íntimas. Esto permite descubrir cosas desconocidas hasta ese momento, pequeñas y sencillas, pero como dice el Evangelio, es precisamente de las cosas pequeñas que nacen las grandes. También las vidas de los santos constituyen una ayuda preciosa para reconocer el estilo de Dios en la propia vida, consciente de tomar familiaridad con su forma de actuar. Algunos comportamientos de los santos nos interpelan, nos muestran nuevos significados y nuevas oportunidades. Y es lo que le sucedió, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, cuando describe el descubrimiento fundamental de su vida, añade una aclaración importante, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban en él. Conocer lo que sucede en nosotros, estar atentos. El discernimiento es la lectura narrativa de los consuelos y de las desolaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Es el corazón quien nos habla de Dios y nosotros debemos aprender a comprender su lenguaje. Pidamos o meditemos al final de la jornada cómo nos ha ido hoy, qué hemos hecho, y algunas personas piensan que hacer esta meditación sobre lo que hemos hecho en el día, lo bueno, lo malo, nos ayuda a aprender qué es lo que sucede dentro de nosotros. Y bien, acaba de concluir esta catequesis del Santo Padre, muy hermosa, dedicada al discernimiento, pero sobre todo a la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder discernir, para poder tomar decisiones mucho más justas en nuestra vida. En este momento, la lectora en lengua francesa está saludando al Santo Padre y a los peregrinos. El Santo Padre, al final del encuentro, recitará el Padre Nuestro en latín y también impartirá su bendición apostólica. Chers frères et sœurs, ces semaines-ci, bueno, podemos destacar algunos pasajes de estas síntesis que van a ser en distintos idiomas. Recordamos que estamos transmitiendo desde Radio Vaticano, Vatican News, la audiencia general del Santo Padre este miércoles 19 de octubre, dedicada al discernimiento, como lo ha hecho en las últimas 6 catequesis. Esta vez está hablando sobre el libro de la vida, sobre la importancia de conocerse a sí mismo y también de contar la propia vida. De hecho, en la síntesis de esta catequesis que están leyendo en lengua española, se dice que leer la propia historia significa ampliar el marco de la propia narración, hacerla más rica, más respetuosa con la complejidad y sobre todo conseguir captar las formas discretas en que Dios actúa en nuestra existencia.
contar los acontecimientos de nuestra vida también nos permite captar matices y detalles importantes que pueden ser ayudas valiosas que han permanecido ocultas hasta ese momento. Es un trabajo de recogida de las perlas que el Señor ha enterrado en nuestra tierra. También recuerda la parte en la cual el Papa habla de los santos en su catequesis y dice que la vida de los santos es también una ayuda preciosa para reconocer el estilo de Dios en nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los peregrinos de Rennes, a los alcaldes de Cambrai, a los directores de centros de enseñanza de Créteil, acompañados por sus respectivos obispos. Saludo a los peregrinos de Suiza, la República Democrática del Congo y de Haití. Hermanos y hermanas, aprendamos a comprender el lenguaje de nuestro corazón, dejándonos impregnar por la palabra de Dios para descubrir en el prójimo una oportunidad de conocer mejor el libro de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins de Rennes, les maires de Cambrai, les chefs d'établissement d'éducation de Créteil, accompagnés de leurs évêques respectifs. Je salue les pèlerins de Suisse, de la République démocratique du Congo et de Haïti. Frères et sœurs, apprenons à comprendre le langage de notre cœur en nous laissant imprégner de la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons découvrir dans le prochain une occasion offerte pour mieux connaître le livre de notre vie. Dieu vous bénisse. A continuación, la lectora en inglés saludará al Santo Padre de parte de los fieles y visitantes de lengua inglesa. Wish to express to you their deepest esteem and appreciation and to assure you of their prayers. Normalmente cada lector manifiesta cordialmente los sentimientos de filial afecto que tienen los fieles hacia el Santo Padre como pastor de toda la Iglesia. In particular, to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have también, bueno, for this purpose. Siempre manifiesta que al final el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, en particular a los niños, a los ancianos y a los enfermos. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on spiritual discernment, we now consider the importance of interpreting, in the light of God's provident care, our own life story. Through prayer and spiritual insight, we can learn to discern the thread of God's grace running through our lives. Bien, en esta síntesis en inglés se parte de lo que el tema de esta catequesis, ¿no?, que es el discernimiento espiritual. Consideramos ahora la importancia de interpretar a la luz del cuidado providente de Dios nuestra propia historia de vida. Se destaca que a través de la oración y de la perspicacia espiritual podemos aprender a discernir el hilo de la gracia de Dios que atraviesa nuestra vida. Hacer un balance de nuestra historia personal puede hacernos conscientes de las actitudes negativas perjudiciales para nuestro crecimiento espiritual, pero también
abrir nuestros ojos a los acontecimientos y encuentros a menudo ocultos que revelan silenciosamente el plan de amor del Señor para nuestra felicidad eterna. De hecho, el Santo Padre durante la catequesis Benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente a quelli provenienti da Irlanda, Danimarca. el saludo del Papa a los peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia. Especialmente el Papa saludó a aquellos procedentes de Irlanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Indonesia, Canadá y Estados Unidos de América, entre los que se encuentran los sacerdotes del Instituto de Formación Teológica del Pontificio Colegio Norteamericano. Al saludar a los peregrinos presentes de Nigeria, pienso en las violentas lluvias que han caído sobre su país en estos días, causando inundaciones, numerosos muertos y muchos daños. Recemos por todos los que han perdido la vida y por todos los afectados por este devastador desastre natural. Que estos nuestros hermanos y hermanos experimenten nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from Ireland, Denmark, Norway, Belgium, Indonesia, Canada, and the United States of America, including the priests of the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. In greeting the pilgrims present from Nigeria, I think of the violent rains that have fallen on their country in these days, causing flooding, numerous deaths, and tremendous damage. Let us pray for all who have lost their lives and for everyone affected by this devastating natural disaster. May these, our brothers and sisters, experience our solidarity and the support of the international community. Y bien, en este momento nos preparamos para escuchar la síntesis en lengua alemana, muy importante en estos saludos del Papa, que manifiesta su preocupación y sus sentimientos hacia los ciudadanos de Nigeria que están pasando un momento muy difícil por las lluvias que han causado muchas inundaciones con la consecuencia de muchos daños materiales y sobre todo numerosos muertos, y invita a rezar por estos hermanos nigerianos y además pide el apoyo de la comunidad internacional para ayudar en esta emergencia. Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Realmente podríamos también aprovechar para rezar por también las numerosas víctimas y numerosos damnificados que en estas semanas han habido en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Venezuela, en toda la zona del Caribe que realmente está sufriendo la intensidad de lluvias y donde también se han dado muchísimos daños materiales y también víctimas mortales. Viele Spuren der Gegenwart Gottes erkennen können. Es wird aber auch manch Toxisches zum Vorschein kommen. Aquí en esta síntesis de la catequesis en alemán
se destaca, ¿no?, que estudiarnos internamente, ¿no?, como decía el Papa, conocer nuestra propia vida, nos ayuda a discernir, ¿no?, nuestro espíritu, ¿no? Y si observamos nuestra vida como hizo San Agustín en sus famosas confesiones, podremos reconocer muchas huellas de la presencia de Dios. Sin embargo, también saldrán a la luz muchas cosas tóxicas, como pensamientos o hábitos que nos paralizan y nos hacen ser poco libres. Y esto me recuerda lo que estaba diciendo anteriormente, que el Santo Padre en la catequesis puso un ejemplo en el cual decía que conocía una persona muy negativa, que estaba todo el tiempo, decía cosas negativas, esto va mal, esto no sirve, hasta que pudo conseguir a un amigo que lo ayudó a salir de ese pensamiento negativo, y que cada vez que decía algo negativo, esta persona lo invitaba a decir: mira, pero también hay cosas buenas, ¿por qué no me dices una cosa buena para compensar? Y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, existen cosas buenas y malas, pero uno tiene que saber también reconocer esas cosas tóxicas y eliminar ese tipo de pensamientos para poder llegar a una felicidad. El saludo del Papa en alemán en este momento. Dirijo un saludo a los peregrinos de lengua alemana en este mes misionero de octubre. Tratemos de comprender cada vez mejor la misión que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros y pidámosle que acompañe y complete con su gracia todas nuestras actividades. Versuchen wir in diesem Missionsmonat Oktober immer besser zu verstehen, welche Sendung der Herr einem jeden von uns anvertraut hat, und bitten wir ihn, er möge all unser Tun mit seiner Gnade begleiten und vollenden. Y bien, como siempre, después del idioma alemán, viene la lectura en español, que dará el saludo al Santo Padre, también a los presentes, y luego el Santo Padre hará el resumen de su propia catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos visto que la oración, el conocimiento de uno mismo y el deseo son elementos indispensables para el discernimiento. Hoy agregamos otro elemento importante, la historia de la propia vida. Podemos decir que nuestra vida es como un libro que vamos escribiendo cada día. Cuando nos detenemos a releer el camino que hemos recorrido, tanto los momentos de consolación como los de desolación, descubrimos la acción de Dios que obra discreta y silenciosamente en nuestra propia existencia. Acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la propia vida y también contar nuestra historia a otras personas son instrumentos valiosos para el discernimiento. Por un lado, nos ayudan a reconocer los mensajes tóxicos que nos hacen mal, como pensar que no valgo nada, o que todo me sale mal, o que nunca haré nada bueno. Por otro lado, nos van afinando la mirada interior
para poder percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Recemos especialmente por los misioneros y las misioneras que, enviados a distintas partes del mundo, escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio. Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar al Papa en nuestro idioma. Santo Padre, en este momento es el turno de la síntesis en portugués. Como siempre, dejaremos escuchar la síntesis del Papa en portugués porque nos han dicho que hay muchos oyentes que se conectan a las señales en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con otros países latino-americanos. Y bueno, entre os elementos indispensáveis para bom discernimento, conta-se a nossa própria história de vida. De certo modo, é o livro mais precioso que nos foi confiado. Livro que muitos, infelizmente, não leem. Mas o ser humano que não conhece o próprio passado está condenado a repeti-lo. Quantas vezes nos assaltam, uma vez ou outra, pensamentos como estes: eu não valho nada, a mim tudo me corre mal, nunca farei nada de jeito. São pensamentos que nos fazem mal e, sem nos darmos conta, intoxicam o nosso coração. Ler a própria história significa reconhecer e livrar-se destes elementos tóxicos, abrindo o coração para horizontes mais amplos, identificando facetas e detalhes importantes da vida que até agora nos tinham passado despercebidos. Notamos outras vertentes possíveis da realidade que reforçam o gosto interior, a paz e a criatividade. E assim, uma leitura, um serviço, um encontro que à primeira vista pareciam de pouca importância, acabam por nos transmitir a alegria de viver e sugerir novas iniciativas de bem-fazer. Parar para reconhecer tudo isto é indispensável ao discernimento, pois aperfeiçoa o olhar, tornando-o capaz de ver os pequenos milagres que o bom Deus realiza diariamente em nosso favor. Ora, o estilo de Deus é discreto, não se impõe. É como o ar que respiramos, não o vemos, mas nos faz viver e só damos conta dele quando nos falta. De igual modo, o bem é silencioso e para o vermos requer-se uma busca lenta e contínua na nossa história. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese. Queridos peregrinos de lengua portuguesa y en particular la comunidad de Canção Nova de San Paulo, los fieles de las parroquias de San Sebastián, Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora de las Gracias, bienvenidos. De corazón los saludo a todos encomendando al buen Dios sus vidas y sus familiares. Recen ustedes también por mí, que sus familias se reúnan diariamente para rezar el rosario bajo la mirada de la Virgen Madre, para que en ellas no se agote nunca el aceite de la fe y de la alegría que brota de la vida de sus miembros en comunión con Dios. Os fiéis das paróquias São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças, sede bem-vindos. De coração vos saúdo a todos, confiando ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Rezai também vós por mim, que as vossas famílias se reúnam diariamente para a reza do terço sob o olhar da Virgem Mãe, para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros em comunhão com Deus. Bien, a continuación
La lectura en lengua árabe saluda al Santo Padre, a los peregrinos y realizará la síntesis, leerá la síntesis de la catequesis del Santo Padre. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين Bien, mientras escuchamos esta síntesis, queremos destacar que en ella comienza justamente esa parte en la que el Santo Padre pone como ejemplo a la vida de San Agustín, que fue un gran buscador de la verdad, que comprendió y por eso releyó su vida. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز، وهو قراءة قصة حياتنا. قال: حياتنا هي أثمن كتاب أعطي لنا، وفيه يمكننا أن نجد ما نبحث عنه عبثاً في أماكن أخرى. De hecho, el Santo Padre puso como ejemplo a San Agustín y su llamado, ¿no?, a desarrollar la vida interior para que el hombre encuentre en esa vida interior lo que busca. Porque leer nuestra historia significa estar conscientes de la presencia de Dios en nosotros, pero también de la presencia de elementos tóxicos que nos alejan de nosotros mismos y nos alejan de nuestra propia historia y nos alejan obviamente también de Dios. Si nos acostumbramos a releer nuestra vida, esto nos educa, nos pule nuestra visión de las cosas y nos permite notar los pequeños milagros que un Dios bueno hace por nosotros todos los días. فهذا يثقف نظرتنا للأمور ويصقلها ويسمح لنا بأن نلاحظ المعجزات الصغيرة التي يصنعها الله الصالح لنا كل يوم، وعندما ننتبه إليها نلاحظ اتجاهات أخرى ممكنة من شأنها أن تقوي ذوقنا الداخلي وسلامنا وإبداعنا، وقبل كل شيء تجعلنا أحراراً تجاه الصور المتكررة السامة. حياة القديسين هي أيضاً عون ثمين للتعرف على كيفية عمل الله في حياتنا، فهي تسمح لنا بأن نتآلف مع طريقة عمله، وتظهر لنا معاني جديدة وفرصاً جديدة في حياتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fratelli di lingua araba. Il discernimento ci aiuta a leggere la nostra vita con tutte le consolazioni. Saludo a los creyentes de lengua árabe. El discernimiento nos ayuda a leer nuestra vida con todas sus alegrías y tristezas y a reconocer la verdad que reside en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. في أن نقرأ حياتنا بكل ما فيها من أفراح وأحزان،
وأن نتعرف على الحقيقة التي تسكن قلبنا. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Bien, estamos escuchando al lector en lengua polaca que saluda al Santo Padre y realizará posteriormente la síntesis de la catequesis. El Papa ha recordado ya varias veces que el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując cykl saludos, dziś zwróciliśmy uwagę na potrzebę poznania historii własnego życia. Jest ona najcenniejszą księgą, a jednak wielu nie czyta jej wcale, albo sięga po nią zbyt późno, w chwili śmierci. W niej tymczasem znajduje się to, czego na próżno szukamy gdzie indziej. Zrozumiał to święty Augustyn, wielki poszukiwacz prawdy, na nowo odczytując swoje życie, dostrzegając w nim ciche i dyskretne, lecz zarazem wyraziste ślady obecności Boga. W głębi duszy byłeś, a ja po świecie się błąkałem. Con estas lecturas destacamos, ¿no?, varias partes de la catequesis del Santo Padre. Por ejemplo, en esta síntesis, además de poner como ejemplo a San Agustín, porque lo dice el mismo Santo Padre, se destaca lo que tiene que ver con el trabajo de recoger las perlas preciosas que el Señor ha esparcido en nuestras vidas. El bien está oculto, es silencioso y requiere un descubrimiento lento y continuo, porque el estilo de Dios es discreto, no se impone, es como el aire que respiramos, no lo vemos, pero nos hace vivir y solo nos damos cuenta cuando no lo tenemos, cuando nos falta. Esto tiene que ver con este consejo del Papa, ¿no?, de releer la propia vida para agudizar nuestra visión, para permitirnos ver los pequeños milagros de Dios en nosotros. Ahorita el saludo del Papa en polaco. Saludo cordialmente a todos los polacos. La necesidad de explorar la propia vida también se aplica a naciones enteras. Merece la pena conocer la historia de la propia patria para ver las huellas de la presencia de Dios en ella. Por eso me alegro de que el lunes pasado se inaugurara en Lublin el Centro de Relaciones Católico-Judías. Deseo que ayude a valorar el patrimonio común no solo de ambas religiones, sino también de ambos pueblos. Los bendigo de corazón. Serdecznie wszystkich Polaków. Potrzeba zgłębiania własnego życia dotyczy również całych narodów. Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga. Z tego względu cieszę się, że w ubiegły poniedziałek otwarte zostało w Lublinie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. Życzę, by pomagało ono dowartościować wspólne dziedzictwo nie tylko obu religii, ale także obu narodów. Z serca Wam błogosławię. En esta ocasión escucharemos también el saludo del Papa a los peregrinos croatas. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji. De hecho, el lector saluda al Santo Padre, también a los peregrinos que allí se encuentran.
croatos. Y pues, luego escucharemos el saludo del Santo Padre. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluti pellegrini croati. Saludo a los peregrinos croatas. Me complace especialmente dar la bienvenida a los fieles y sacerdotes de Varaždin, encabezados por su párroco, el obispo Bozo Rados. Queridos amigos, con ocasión del 25º aniversario de la fundación de su diócesis, han venido a la tumba del apóstol Pedro para confirmar su fe y, como joven comunidad diocesana, renovar la esperanza cristiana. En ese lugar sagrado, fijen su mirada en el Señor crucificado, que abre sus brazos de par en par para acoger en sí al mundo entero. Fortalecidos por la divina misericordia en esta peregrinación, permanezcan siempre fieles en la fe y recen por la paz y la unidad de su diócesis y la patria. Les aseguro mi cercanía espiritual y los bendigo a ustedes y a sus familias. Pozdravljam drage vjernike i svećenike Varaždinske biskupije, predvođeni njihovim pastirom, monsignorom Božom Radošom. Dragi prijatelji, prigodom 25. obljetnice osnutka vaše biskupije, došli ste na grob svetoga apostola Petra da potvrdite svoju vjeru i da kao mlada biskupijska zajednica obnovite kršćansku nadu. Na ovome svetom mjestu upravite pogled u Gospodina raspetoga, koji širi svoje ruke kako bi privukao k sebi cijeli svijet. Osnaženi Božjim milosrđem na ovome hodočašću, ostanite čvrsti u vjeri i molite za mir i jedinstvo vaše biskupije i vaše domovine. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu, te udjeljujem vama i vašim obiteljima moj blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Bueno, ya se acerca el final de esta audiencia general con el saludo en italiano. Este es un canto de los peregrinos croatas. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En conclusión de esta audiencia, recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que cada quien lleva consigo. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los seminaristas de Reggio Calabria, a los agentes de seguridad pública de Nápoles y a la empresa Teleperformance Italia de Taranto. Me complace acoger a los fieles de la parroquia de San Timoteo de Termoli y a los confirmandos de la diócesis de Faenza Modigliana, acompañados por su obispo. Y estos saben hacer bastante bulla,
Los animo a todos a tomar del Evangelio los criterios inspiradores de la vida personal y comunitaria. Regresemos con el pensamiento a la martirizada Ucrania y recemos por Ucrania. Recemos por todas las cosas horribles que están pasando allí, las torturas, los muertos. Mis pensamientos, por último, van como siempre a los jóvenes, los enfermos, los ancianos y a los recién casados. En este mes de octubre, dedicado a la Virgen del Rosario, quiero invitarlos a mirar a la Madre de Dios con confianza filial, sacando de su ejemplo e intercesión la fuerza para seguir adelante. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y bien, con el rezo del Padre Nuestro y la bendición del Santo Padre, hemos llegado al final de esta audiencia general. Como hemos escuchado, el Papa Francisco ha recordado que así como la oración, el conocimiento de uno mismo y el deseo son elementos indispensables para el discernimiento, también lo es acostumbrarnos a leer nuestras propias vidas, a contar nuestra historia a otras personas, porque son instrumentos valiosos para el discernimiento. Por un lado, dijo el Santo Padre, nos ayudan a reconocer los mensajes tóxicos que nos hacen mal, como pensar que no valgo nada, que todo me sale mal, y por otro, nos van afinando la mirada interior para poder percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y bien, con estas palabras del Pontífice nos despedimos. Un feliz día para todos, de quien les habla Lina Tufani Díaz, y en nombre también de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un gran agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.